Y estamos parados, ¿no? En el medio de las elecciones, como decimos siempre, con una economía que va y que viene. Y uno se pregunta cuál es, y uno de los problemas justamente, por una parte se focaliza en el consumo, pero por otra parte, ¿cómo está la producción? Y ahí viene, ¿no? Esta pelea entre lo que es producción y consumo. Roberto Bosquín, gracias por haber venido. Por favor, gracias a usted por invitarme. A ver, las problemáticas del sistema capitalista son las que acaba de plantear muy sencillamente usted, pero muy profundamente, porque desde el gobierno, desde los estados, se puede incentivar el consumo, y esto es lo que se llama gasto público, ¿está bien? Lo que es más complicado es invertir, porque más allá que hay inversión pública, la inversión privada, que es para el consumo diario, valga la redundancia, es privada, ¿está bien? Entonces, mientras que el gobierno puede generar consumos, aumento de consumo vía aumento de salarios o vía aumento de gasto, tiene que incentivar la inversión privada. ¿Está bien lo que digo? En esto se producen los desequilibrios. Este gobierno, desde el año 2003, ha generado, yo diría que exitosamente, digo, hace falta ir a la calle y mirar qué pasa con los autos nomás, digo, ¿no? Más allá de los ups and downs, ha generado un aumento muy importante del consumo. En 4 o 5 pilares básicos: crecimiento de la industria automotriz, crecimiento de las inversiones en el consumo de viviendas, el caso del Plan Procrear acá es el último gran eslabón, el aumento de las jubilaciones, nadie puede dudar del tema de las jubilaciones, el aumento de la asignación universal por hijo, todo esto aumenta el consumo. ¿Está bien? Las paritarias, tema central, fundamental en todo esto. Ahora, ¿cómo se invierte, cómo se incentiva la inversión? Y ahí está el problema, es ahí donde hace falta un plan a mucho más largo plazo. No alcanza con un programa de caja en donde yo tengo plata y gasto, y no tengo plata y gasto un poco menos, sino que hace falta un proyecto a largo plazo. Y este gobierno, como a gobiernos anteriores le faltó en otros aspectos, en este gobierno le falta un plan de largo plazo de inversión o de incentivo a la inversión privada. No lo tiene. Y entonces tenemos estos desfasajes. Un aumento importante del consumo, inclusive en épocas que no tan buenas, y una inversión privada que no acompañe este aumento del consumo. Para terminar, recordemos que es cierto que el Producto Bruto en inversión antes del 2013 era el 18%, está entre el 24 y el 25%, así que no es que no ha aumentado, aumentó sustancialmente. Pero hoy, para sostener el nivel de consumo que tiene Argentina, tendríamos que tener un PBI en inversiones no menor al 30%. ¿Y cuánto estamos, Roberto? 25, 26%. ¿Y 4 puntos? Es muchísimo, Claro, es muchísimo. Fíjese que la inversión proviene del ahorro. Exacto. Si tenemos que tener un equilibrio entre aumento del ahorro, que la gente no lo hace en la Argentina por muchos factores, lo que implica aumento del consumo, y no destinamos plata de inversiones. Ese es el gran desafío, para el que esté ahora y para el que venga. Y entonces digo, Roberto, de acuerdo a esta realidad, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue? De acuerdo, justamente, y repito, al resultado de unas elecciones legislativas que están próximas, ¿no? Sí, a mí particularmente no me gusta hablar del tema electoral. Y no es que no me gusta porque no me gustan las elecciones. ¿Cómo fue el resultado, digo, no me gusta porque si depende de las elecciones estamos sonados. Claro. Porque cada uno en este país maneja las cosas para un lapso máximo de 4 años. Pues después el otro corta la cinta. ¿Está bien? El ejemplo concreto son los trenes. Nadie puede suponer seriamente que uno resuelve el problema ferroviario en la Argentina en 4 años. Ni en 8 ni en 16. No hace falta 20 o 25 años de inversiones constantes para mejorar el sistema ferroviario en la Argentina. Dice que no lo va a hacer ni este gobierno, ni el que viene, ni el que suceda. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Es el mismo que estamos planteando. No creo que haya otra solución en la Argentina que un acuerdo social. Serio. ¿No es cierto? Un acuerdo social que implique cuáles son las políticas de Estado, en donde qué se va a priorizar, ¿no es cierto? Y cuando uno dice qué se va a priorizar, dice qué no se va a priorizar. Está bien, porque es fácil hablar por la positiva, pero recordemos que cuando hay una positiva hay una negativa. Cuando Finlandia decidió hacer inversiones fuertes en el mundo de los celulares, decidió, y en el mundo de la electrónica, decidió no hacer inversiones fuertes en otro lado. Pasa que no los explicitó, pero el que estaba en el otro lado dijo, a mí no me va a tocar. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que hace falta en Argentina. ¿Cuál va a ser el motor de crecimiento? ¿Sobre qué vamos a basar el crecimiento en el mediano plazo y largo plazo de la Argentina? ¿Cuál va a ser entonces el sistema, el incentivos a las inversiones? Yo voy a decir 2 incentivos a las inversiones. Bajar impuestos a las ganancias para quienes inviertan. Eliminar todo tipo de controles de precios para quienes inviertan. ¿Está bien? Y por otro lado, ¿cómo manejamos el tema salarial? En donde acuerdo totalmente con el tema paritario, digo, la solución a un país que venía con no paritarias en muchísimo tiempo,
pero en donde las paritarias tengan razonabilidad en los ajustes. Digo, no quiero hablar de la inflación si es el 20%, el 18% o el 10%. Podemos discutirlo después, pero en principio seguro que no es el 30%. Cuando un gremio pide el 30% de aumento salarial, no tiene nada que ver con la realidad argentina. Entonces generamos desajustes muy grandes entre capacidad de pago y niveles de inversión. O sea, yo tengo que pagar y por lo tanto no invierto, porque no me conviene invertir si tengo que pagar salarios tan altos, que me generan poca rentabilidad. Ahí se genera el círculo, ¿no? El círculo vicioso y no virtuoso. ¿Está bien? Si uno logra acuerdos entre lo que tiene que ver incrementos salariales, incrementos de gasto, del gasto público, incrementos de precios, uno puede converger a números más bajos del tema de inflación. Y a sistemas en donde uno, el empresario fundamentalmente que se planifica, puede decir, bueno, ¿en qué invierto? ¿Cómo invierto? ¿Qué voy a ganar con la inversión? Ahora, si cuando yo no planifico, o cuando me cambian las reglas de juego, o las tasas de ganancia en la mitad del juego, no importa cuál sea mi tasa de ganancia, yo me voy a enojar. Siempre. Digo, si creo que voy a ganar 10 y voy a ganar 8, aunque 8 sea mucho, voy a estar enojado. Claro, sí, seguro. No era lo que estaba previsto. No era lo que estaba previsto, es el caso proyectado. típico de la 125. La Claro, gente está enojada no porque ganaba poco, sino porque ganaba menos de lo que suponía que iba a ganar. Digo, entonces, y esto requiere un acuerdo social en la Argentina. En la Argentina Roberto, acuerdo social llama a lo que fue, no sé, un pacto de la Moncloa, a lo que fue la mesa del diálogo argentino en nuestro país, oportunamente, ¿a eso le llama? A eso le llama. ¿Y hay predisposición para eso? No, soy franco, no hay, porque me parece que en la Argentina no hay todavía, a pesar de los 30 años de democracia, no hay experiencia política. No se entiende que los negocios, como digo yo cuando doy clases, negocios en términos de negación del ocio, ¿está bien? De los trabajos que tiene que hacer la política argentina, no es un problema de corto plazo. No es un problema de la caja que yo obtengo siendo gobierno en los próximos 4 años para hacer negocios en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra que tiene que hacer el gobierno. No. Negocios, ganar dinero no es mala palabra. Para nada, o sea, para nada. Eso. Lo que yo quiero decir, en el sentido de cómo generamos políticas en las cuales sabemos que mi estadía en el gobierno es limitada en el tiempo y yo genero acuerdos a largo plazo para generar prioridades. Tengo millones de ejemplos de lo que pasa en la Argentina y de que las cosas no se terminan y que no tienen explicación. Que alguien me explique por qué no se pueden hacer líneas de subte. ¿Por qué para hacer una línea de subte de Retiro a Plaza de Mayo estamos hace 5 años? Y no es un problema de plata, es un problema de predisposición. Digo, y eso vale para el gobierno de Macri, para el gobierno de Cristina, para el gobierno de Entre Ríos, para el gobierno de Salta. Es un problema de creer que yo estoy en el gobierno, estoy 4 años, corto las cintitas en los meses de septiembre y octubre, porque después vienen las elecciones, y después me olvido durante 2 años que se hago. Y si esto lo hacemos todos los años, si igual elecciones cada 2 años. Sí, sí. Por suerte, y no va a cambiar esto. Ahora, dijo una palabra sensible, realmente, y que juega un factor fundamental en todo esto, creíble, dijo usted, y yo digo credibilidad. También para cualquier medida, básicamente, y más en lo económico, es la credibilidad, ¿no? En todo. Es cierto, pero la credibilidad se logra cuando uno logra los resultados. Claro, cuando digo, esto vale para un gobierno, vale para una empresa. Yo digo que aquí hay agua, y después aquí no hay agua, pierdo credibilidad. A la 4ª vez que digo que hay agua y hay agua, tengo credibilidad. ¿Está bien? Si yo hago un proyecto, un plan de gobierno, vinculado a un programa de Estado, en donde digo, bueno, en estos tiempos vamos a hacer tal cosa, y se van haciendo esas cosas, ¿está bien? No genero promesas. Es decir, yo estoy en contra, totalmente en contra, de las promesas electorales, cualquiera sea el candidato. Yo escuché candidatos diciendo que había que generar el 82% móvil. Me parece bárbaro el 82% móvil, más que yo estoy cerca de la jubilación. Lo agradecería infinitamente, que me digan con qué lo va a pagar. Porque si no es fácil, ¿está bien? Sí, claro, problema-solución, ¿no? No, es que la solución siempre es plata. Digo, sí, claro. Desgraciadamente es así. Cuando alguien dice hay que generalizar, no sé qué, aumentar la jubilación de todo el mundo, aumentar la asignación universal por todo esto está bárbaro, porque diga con qué lo va a pagar. ¿Está bien? Y por otro lado, desde otro lado hacer promesas, hacemos el tren bala, hacemos el no sé qué, el viaje, que se recuerda el viaje de Menem, que subíamos y bajábamos, llegamos a Japón en 5 minutos. A nadie lo pide, nadie lo quiere, nadie lo pretende. La gente pretende, vamos a arreglar el ferrocarril, bueno, vamos a arreglar 4 estaciones. Arreglamos 4 estaciones, hacemos 2 túneles, 3 líneas de subte, 4 colectivos. Cuando uno hace eso, la gente se pone... Es lo único que pretende la gente, no pretende más la gente. La gente no puede pensar a 30 años. Ahora, los políticos tienen la obligación de pensar a 20 años y construir día a día.
para llegar a esos 20 años. Si no, dentro de 20 años vamos a estar exactamente igual que hoy, que es lo que nos pasa. Sí, sí. Seguimos discutiendo exactamente el mismo tema. Roberto, y con relación a la inflación, digo en esto, ¿cómo Eso limita? mismo, porque la inflación en la Argentina es un problema de puja distributiva. Después está incentivada por un mayor gasto público, por emisión monetaria, ¿no? La inflación en la Argentina es totalmente diferente esta hoy a la que teníamos nosotros, cuando yo estaba en el gobierno con el presidente Alfonsín. En ese momento tenemos el 16%. Usted fue funcionario, ¿no? Yo fui secretario de Comercio en el gobierno de Alfonsín. Tenemos 16% de déficit fiscal. 16%. Hoy se discute el 1 o el 2. No tiene nada que ver. Es otra realidad. Para bien y para mal son otras realidades. Que hay claramente un problema de emisión monetaria. Hoy la emisión monetaria no se sabe si es anterior o posterior a los procesos inflacionarios. Una discusión. Lo que sí es cierto, que al tener paritarias libres, por suerte, nosotros están generando presiones inflacionarias, claramente por aumentos salariales. Qué bueno esto, los salarios ganan. Entonces el empresario responde con aumentos en los precios. Y el gobierno responde, como respondió anteayer el ingeniero Macri, con aumento en el ABL del 21%, porque si no se retrasan. ¿Cómo se arregla este problema? Es una... ¿Quién para la pelota? A ver. Entonces no hay manera que sentarse en el mismo acuerdo. Eso es lo que planteé antes. Claro. Tenemos que sentarnos, porque en el acuerdo no digo que voy a pedir, voy a decir que voy a dar. Si yo soy un asalariado, dirigente gremial obrero, y digo, bueno, yo este año voy a pedir no el 20, voy a pedir el 13. A cambio quiero control sobre el gasto público. Yo quiero que el gasto público se gaste en las cosas que beneficien al sector de menores recursos. ¿Está bien? No que hagan un tren bala, que yo no voy a poder tomar. Yo quiero que hagan un tren que valga 2 pesos, 3 pesos. ¿No es cierto? Que mejore la calidad. Entonces, y que hagan cloacas en tal lugar. Si yo logro... Bueno, entonces el empresario dice, está bien. Yo a cambio de eso este año no voy a aumentar los precios, lo voy a aumentar en el 10%. A cambio de eso yo quiero que me den posibilidad de no pago del impuesto a las ganancias o la mitad del pago del impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Y el Estado dice, bueno, yo gano menos, porque voy a dejar de recaudar. ¿Está bien? Pero a cambio de eso yo puedo planificar mejor, porque tengo una inflación más controlada. ¿Qué sé yo? Son ideas que tengo, qué sé yo. Ahora, hace falta buena voluntad para eso. Y no esperar que al que está hoy le vaya mal, porque cuando yo vaya a ser gobierno, me va a ir fenómeno. Seguro. Roberto, le quiero agradecer nuevamente y me dejó pensando, ¿no? Una mesa de diálogo en la cual uno da antes que pedir. Totalmente. Y me parece oportuno. Totalmente. Gracias, Roberto Bosquín. No, gracias a ustedes por invitarme. Pausa.